Hoy vamos a continuar con nuestra serie en Juan. Estamos todavía en el capítulo 6. La semana pasada vimos la primera parte de un discurso que dio Jesús luego de esas dos señales tremendas que hizo, la de la multiplicación de los peces y los panes y la de caminar sobre el mar. Vimos un discurso en el que él básicamente nos daba o nos mostraba 4 lecciones sobre la salvación. Nos decía que Él es el único, que Él es el pan de vida, que solamente en Él hay salvación, que solamente a través de Él podemos tener acceso al Padre, que Él es el único medio de salvación. Nos decía también que todos los que el Padre le dio a Él serán salvados, todos. Que si el Padre le ha dado a alguien al Hijo, esa persona será salvada. Veíamos también que son muchos los que se encuentran con Jesús y que sin embargo no creen en Él. Veíamos que mucha gente lo seguía, pero no creían, y Jesús se los dice. Y nos dice, cerraba el discurso o esa sección del discurso diciendo que todos los que el Padre le daban a Él, pero que nadie va a Él si el Padre no lo dispone. Ustedes no pueden venir a mí si el Padre no los atrae. Hoy vamos a continuar con el discurso. Vamos a ver la segunda sección de ese discurso de Jesús. Y allí vamos a ver cómo Él resume de manera tremenda estas 4 lecciones y nos da de alguna manera una 5ª lección. Y vamos a ver además la reacción de la multitud y de los discípulos a este discurso. Frente a este discurso completo vamos a ver 2 tipos de reacciones. Una de la multitud y una de los discípulos, de los más cercanos. Vamos a leer un texto que es un poco largo, pero quisiera leerlo completo y que lo viéramos completo para no perder la línea. Si nos quedamos solamente con el discurso y no vemos las reacciones, vamos a perdernos parte importante de lo que el Señor está queriendo comunicar aquí. Vamos a leer el texto, vamos a leer de los versículos 49 al 71. Es un texto largo, pero en la medida que vayamos después, no vamos a pararnos en todos los detalles, no vamos a ver cada uno de los aspectos, pero vamos a ver la globalidad y cuál es la lección general y el propósito general que el Señor quiere comunicarnos a través de este pasaje. Vamos a comenzar con la lectura. Ahí en Juan 6, versículo 49. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el que me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les respondió: esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he dado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió:
Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes? ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Vamos a orar. Padre, queremos poner, Señor, nuevamente este tiempo delante de ti, pidiéndote que nos hables a través de estos versículos, Señor, de este pasaje que hoy tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a recibirlo, Señor, con toda humildad, con toda mansedumbre. Transfórmanos. Profundiza nuestra relación contigo, Señor. Quebrántanos, consuélanos, restáuranos, Señor. Y haz de nosotros esos siervos que pueden clamar, Señor. Padre, estamos aquí. Padre, háblanos, que tú tienes palabras de vida eterna. Te damos el honor y la gloria por siempre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, vamos a comenzar viendo la primera sección de este pasaje, que de alguna manera es la conclusión del sermón, de ese discurso con el que Jesús se había estado comunicando con la multitud y con muchos de ellos que eran sus discípulos. Y ahí Jesús básicamente nos presenta con toda claridad, como quien diría, sin pelos en la lengua, cuál es la verdad del Evangelio. Vamos a comenzar viendo cuál es esa verdad. Y para ello Jesús viene trabajando con una ilustración. Esta ilustración del pan. Yo soy el pan de vida. Y ahí, versículos 49 y 50, y después en el capítulo, al final del discurso, en el versículo 58, repite la misma idea. Él nos dice, los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que bajó del cielo. El que come de él no muere. Y en el 58 dice de nuevo, este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Es algo evidente para todos nosotros que los alimentos que nosotros conocemos, los alimentos que comemos en el día a día son importantes y son necesarios para vivir. Pero también es evidente que ninguno de esos alimentos puede evitar que nosotros muramos. Podemos comer lo que sea, podemos comer la mejor comida, la mejor carne, los mejores vegetales, alimentarnos de la mejor manera y sin embargo morimos. El maná que Dios le dio a los israelitas, podemos imaginarnos que sería el alimento más balanceado de la historia. O sea, un pan que el Señor mandó directamente y que ellos lo recibían de manera milagrosa. Pero ese maná solamente alimentaba el cuerpo. Ese maná no podía evitar lo inevitable. Los israelitas lo comieron y sin embargo murieron. Ese maná era temporal. Tanto que si ellos desobedecían al Señor y recogían más, se les podría. Solamente podían tomar, salvo el día de reposo, para un día. Los israelitas comieron ese maná y murieron. Pero Jesús nos dice con estas frases que hay otro tipo de alimento. Que hay un alimento superior, que hay un alimento real que sí tiene el poder de evitar la muerte, que sí tiene el poder de evitar que muramos por la eternidad. Y ese alimento es el pan que bajó del cielo. El que lo come vivirá para siempre. Y hay quien se preguntaría, bueno, ¿cuál es ese pan? ¿Quién es ese pan? ¿Cuál es ese pan? Y evidentemente el pasaje mismo nos dice que Jesús es el pan que bajó del cielo. Ahí en el versículo 51 él mismo dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Este texto tenemos que verlo a la luz de la ilustración que acabamos de ver.
Hay un pan, una comida física que nosotros comemos y que no puede evitar nuestra muerte. Pero hay una comida espiritual, hay una comida superior. Hay algo diferente que Jesús está comparando con la comida que es necesario para vivir, que sí nos da vida eterna. Y Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan vivirá. Y este pan es mi carne. El pan que da vida es su carne, su cuerpo que fue entregado por nosotros, su cuerpo que fue quebrantado en la cruz por nuestros pecados, su cuerpo que recibió el peso de la ira de Dios por nuestros pecados, que recibió en nuestro lugar el castigo que nosotros debíamos recibir. Ese es el pan. Ese es el pan de vida que bajó del cielo. Sin ese sacrificio físico de Jesús no podía haber salvación. Él tenía que tomar el lugar de aquellos que vino a salvar y debía recibir en lugar de ellos la ira del Padre por el pecado. Debía recibir en lugar de ellos el castigo. Se iba a poner Él para quitarlos a ellos. Ese es el pan de vida. Solo el sacrificio de Jesús podía salvar al pecador y darle vida eterna. Él es el pan de vida, el pan vivo que bajó del cielo. Ahora, una y otra vez vemos que la reacción de esta gente frente a este discurso es como no estaban entendiendo nada. Y el punto es que el hombre caído solo puede ver las cosas de este mundo. El corazón pecaminoso del hombre no puede reconocer las cosas espirituales. Tanto que en el versículo 52 dice, los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos estaban pensando que iban a tener que comer del cuerpo de Cristo físicamente. No estaban entendiendo absolutamente nada, no habían entendido de qué les estaba hablando Jesús. La mirada de ellos estaba puesta en ¿dónde? En sus propias necesidades, en sus deseos, en el hambre que tenían, en los sueños que tenían, en las cosas que querían y no podían ver las necesidades espirituales y eternas de las que las realidades, las verdades espirituales, las verdades eternas de las que Jesús les estaba hablando. Ellos podían solamente ver lo pasajero de este cuerpo. Y hermanos, eso pasa dentro de las iglesias muchísimo hoy en día. Hay mucha gente que está dentro de las iglesias buscando lo material, pendientes de lo material. Nosotros mismos, ¿cuántas veces frente a la aflicción, frente a la prueba, frente a los momentos difíciles, cuántas veces dudamos y nos concentramos en tengo hambre, o tengo que pagar la cuenta, o tengo que hacer esto, o estoy enfermo, o Señor, sácame de este problema, y se nos olvida que Él vino a hacer algo mucho más grande, que de esto que Él nos está hablando, este pan vivo que bajó del cielo, es algo mucho más grande que un pan que quita el hambre. Y que ese pan vivo que bajó del cielo es su cuerpo que fue ofrecido en esa cruz para recibir la ira que yo merecía, el castigo que yo merecía. Y ellos dicen, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Quién se cree esto? O sea, ¿cómo se le ocurre decir que tenemos que comer su carne para tener vida eterna? No estaban entendiendo nada. Y ahí viene esta quinta lección que vemos con la que él cierra el discurso, y es que solo alimentándonos enteramente de Jesús podemos tener vida eterna. Fíjense, de ahí del 53 al 56 lo que dice: ciertamente les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi carne es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Fíjense que él no comienza diciéndoles, déjenme aclararles, es que es una ilustración lo que estoy haciendo. No es que tienen que comer mi carne. No, él les dice, ciertamente les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Él no les aclara lo que
ellos no podían entender con su carne. A través del Espíritu podían entenderlo. Estaba clarito a los ojos espirituales, pero oculto a los ojos de la carne. Para nutrir el cuerpo hace falta comer y beber. ¿Qué pasa si solamente comemos? ¿Qué pasa si solamente bebemos? De una u otra manera, más rápido o más lento, nos deterioramos. Si nada más tomamos líquido y no nos nutrimos, nuestro cuerpo se va deteriorando. Pero ¿qué pasa si nada más como alimentos y no me hidrato? También me deterioro. El proceso de alimentación incluye las dos cosas, comer y beber. Y de la misma manera Jesús dice, deben comer mi sangre y beber, comer mi carne y beber mi sangre para tener vida eterna. No podemos tomar algunas cosas y dejar otras fuera. No podemos tomar lo que nos gusta de Jesús y dejar fuera lo que no nos gusta. No podemos buscar otros medios de donde comer o beber. Comer y beber de Él. No como la carne de Jesús y bebo de otras fuentes. Si no comen mi carne ni beben mi sangre, no tienen realmente vida eterna. Hermanos, el mensaje es excluyente. No hay otra forma y debe ser recibido de forma completa. Él es el Mesías y no hay otro camino. Él pagó por completo y solamente podemos confiar en Él para vida eterna. En más nada. No voy a comer de aquí, pero porcia como de allá. Como y bebo de Él. Punto. Solo déjenme darle algunos ejemplos. Hay quienes creen, por ejemplo, que Jesús fue un buen maestro y que vino a darnos lecciones de vida. No están comiendo y bebiendo de Él. Hay quienes creen que fue Dios, pero no creen en que su sacrificio fue suficiente y que ellos tienen que hacer algo para ser salvos. Que Él sencillamente abrió un camino. No están comiendo y bebiendo de Cristo. Hay quienes dicen creer en Él, pero no les gusta que el mensaje los confronte con su propio pecado. Quiero la salvación, pero no quiero la búsqueda de la santidad. Quiero la salvación, pero no quiero negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. Hay muchas maneras en las que podemos no asumir a Jesús y su mensaje de manera integral. Hay muchas maneras en que podemos comer de Él y no beber de Él, o beber de su sangre y no comer de su carne. Y lo importante, hermanos, es que nos demos cuenta de lo importante que es verificar si realmente nos estamos alimentando de Jesús, de todo Él, o si por el contrario estamos tomando solo la parte que nos gusta, solo la parte que no nos hace mucho ruido, solo la parte que no nos confronta, solo la parte que satisface lo que nosotros queremos. Si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen realmente vida eterna. ¿Estamos realmente alimentándonos, comiendo y bebiendo de Él? ¿O estamos agarrando el mensaje por partecitas? Estamos agarrando la parte que deseamos. Jesús fue tremendamente crudo con esto. Si no comen mi carne y beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Él es el único camino, el camino suficiente. Lo único que necesitamos para tener vida eterna es Cristo, más nada. No son nuestras obras, no son otras cosas, no es nada que alguien pueda ofrecernos, solamente Él puede. No es algo que nos podamos ganar, Él lo hizo. Y Él sigue diciendo en el 57, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Hermanos, al alimentarnos de Jesús, vivimos por el poder y la obra de Dios. Estamos nutriéndonos
de Él, al creer en Él, al creer en lo que Él vino a hacer, al confiar enteramente en que Él vino para recibir el castigo que nos correspondía y para darnos el perdón. Vivimos por lo que Él hizo y no por lo que nosotros podemos hacer. Al confiar enteramente en la obra de Él, en su gracia, estamos alimentándonos verdaderamente de Él. ¿Y quién es el que nos está nutriendo? Dios. ¿En la obra de quién estamos caminando? En la obra de Jesús. En el poder, por el poder de quién estamos viviendo, por el poder de Dios, no por el nuestro. Y es crucial, hermanos, porque si nosotros tratamos de vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, estamos fritos. No hay manera de vivir la vida cristiana por mérito propio. No hay manera de vivir la vida cristiana por fuerza de voluntad. No hay manera de vencer el pecado, de buscar la santidad, de glorificar el nombre de Dios y de darle el honor a Él en toda cosa en nuestra carne. O nos alimentamos de Él y vivimos por Él, o estamos perdidos. Y esto es lo contrario a lo que nuestra carne quiere escuchar. Nuestro ego quiere otra cosa. Nuestro ego quiere tener el mérito. Nuestro ego quiere recibir aprobación. Nuestro ego quiere que le digan, bien, tú puedes, tú te lo ganaste, tú lo hiciste, es tu obra, es el resultado de tu esfuerzo. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que mi pecado quiere. Eso es lo que el pecado, el corazón caído del hombre quiere. Y este mensaje echa todo eso por el suelo. Confronta todo eso. Al hombre caído le gustaría pensar que hay varios caminos para llegar a Dios. Que este y aquel y aquel y aquel y aquel, que todos son válidos y que no importa, todos están bien. Y que el que decide por qué camino transita es uno. Y que el que decide tomar uno o tomar otro camino es la persona. Y además le encanta creer que podemos caminar ese camino que nosotros elegimos confiando en nuestros propios pasos. Y este mensaje echa todo eso por la borda. Él nos dice una y otra vez lo contrario. Yo soy el pan de vida. Si no comen y beben de mí, no tendrán vida eterna. Si no se alimentan exclusivamente de mí, no tendrán salvación y no vivirán la vida cristiana. No hay otro camino. Hermanos, no necesitamos otro alimento. No hay otro alimento que nos dé vida eterna. Él es el pan de vida. Podemos tratar de alimentarnos otras cosas, pero recuerden, los israelitas comieron el maná en el desierto y murieron. ¿De qué nos estamos alimentando nosotros? Vamos a ver las reacciones al discurso. Vamos a comenzar viendo la confrontación. Y esto nos lleva a la primera reacción. Muchos de los que estaban escuchando, que se llamaban a sí mismos discípulos, rechazaron el mensaje. Versículo 59 nos dice: todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? A ellos no les gustó lo que escucharon, porque no pudieron entender el sentido espiritual que tenía, el significado espiritual que tenía. Ellos no pudieron ver más allá de su propia carne. Ellos no pudieron ver más allá de sus necesidades. Y uno preguntaría, bueno, ¿pero por qué no pudieron verlo? Rechazaron. ¿Pero por qué rechazaron? Pareciera evidente que él no estaba hablando de comer su cuerpo. ¿Por qué rechazaron? Y el punto es que ellos rechazaron el mensaje porque el Padre no les había concedido entender. Nos guste o no nos guste, si vamos al texto, Jesús nos dice, el texto nos dice que Jesús, muy consciente, versículos 61 y 62, Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. De nuevo, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Estas palabras que les he dado son espíritu y son vida. Versículo 64. Sin embargo,
Hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Hermanos, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Él sabía quién era el que iba a traicionarlo. Él conocía de antemano los que no iban a creer. Y repitió nuevamente lo que ya había dicho en la parte anterior del discurso. Nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. La reacción, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Había una multitud siguiéndolo, era una pila de personas, eran muchos discípulos, habían visto las señales, lo seguían. Y en la medida en que Jesús profundizaba en el mensaje, en la medida en que el mensaje era más contundente y más claro, muchos de los que lo estaban siguiendo se alejaban y dejaran de seguirlo. Y viene el reto. Jesús pone a prueba frente al mundo, tanto que lo dejó por escrito, la fidelidad de los que el Padre le había dado. En el versículo 66, la segunda parte, dice, así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Cualquier persona esperaría que Jesús les dijera a los 12, no, por favor, ustedes no se vayan, quédense. Les prometo que voy a hacer la cosa más suave y les explico mejor para que entiendan y no se vayan. Jesús sencillamente les dice, ¿y ustedes también se van? ¿Y ustedes también se quieren marchar? Frente a la rudeza y a la crudeza del mensaje, muchos dejaron de seguirlo. Y en lugar de decirle a sus discípulos, a los 12, y ustedes no se me vayan, les dice, ¿y ustedes qué? ¿Se van también? Así que les abrió la puerta. Y ahí vemos la segunda reacción. Los verdaderos discípulos se quedaron con él a pesar de lo duro del mensaje, a pesar de lo difícil de la enseñanza. El Señor contestó Simón Pedro, versículo 68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Algunos dijeron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y aquí tenemos a los discípulos diciendo, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Se dan cuenta, hermanos? Quienes realmente hemos creído, sabemos que no importa cuán difícil pueda ser el mensaje, cuán rudo pueda ser, las palabras de Jesús son vida eterna. Solamente en el mensaje de Cristo hay salvación. Para el mundo es locura, pero para los que hemos creído, el mensaje tiene todo el sentido. Es claro como el agua. No hay cosas ocultas. Un verdadero discípulo estaría perdido si se alejara del Señor porque sabe que el Espíritu da vida y que la carne no vale para nada. Un verdadero discípulo de Jesús sabe que esto pasa, que esto es temporal. Un verdadero discípulo de Jesús pone la mirada en lo espiritual porque sabe que ahí está lo eterno. Y lo más hermoso de todo el asunto es que ese milagro de creer no fue algo que se llevó a cabo dentro de nosotros. No fue algo que nosotros decidimos. Él nos atrajo. Él nos trajo a Él. Creímos porque así lo dispuso el Padre. Y hoy podemos decir, Señor, tú tienes palabras de vida, hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios, tú tienes palabras de vida porque así lo dispuso el Padre. Hermanos, Jesús sabía quiénes se quedarían con Él, porque Él los había escogido. Cuando Él les preguntó, ¿y ustedes también se van?
Él no estaba ligando que se queden, que se queden, que se queden. No, él sabía que se quedaban, porque se los había dado el Padre. Él los había escogido. En el versículo 70 les dice, no los he escogido yo a ustedes 12. No obstante, uno de ustedes es un diablo, refiriéndose a Judas, hijo de Simón Iscariote, el que iba a traicionarlo. Hermanos, él eligió a cada uno por nombre. Incluso eligió al que lo iba a traicionar, porque era necesario que lo traicionaran para que se consumara el plan de redención. Era necesaria la cruz tenía que ocurrir. No podía quedar a la suerte o a la decisión de nadie. Era decisión de Dios cómo y cuándo iba a ocurrir y quién iba a ser el instrumento para traicionarlo. ¿Se dan cuenta de que sí, esto es un mensaje excluyente? Este no es el mensaje que el mundo quisiera escuchar, que el hombre caído quisiera escuchar. Podemos acercarnos a Dios por el camino que queramos. No importa el camino que tú elijas, al final vas a llegar a la meta. Eso no es lo que esto dice. Esto contradice lo que nuestra carne quiere escuchar. Jesús fue claro. Fue directo al decir, si no comen y beben de mí, no tendrán vida eterna. Hermanos, no hay otras opciones, no hay caminos alternativos. No podemos comer un poquito de él y otro poquito de otro lado. No podemos comer de aquí y beber de allá. Y hay quienes han dicho, hay quienes dicen y hay quienes dirán, este mensaje es muy difícil. ¿Quién puede aceptarlo? Y se darán la espalda y se irán. Pero por la gracia de Dios, porque así nos los concedió el Padre, habemos quienes hemos creído. Habemos quienes por su obra, por su gracia, por su misericordia, podemos decir, aquí estamos, Señor, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y podemos decir que aunque la enseñanza sea difícil, aunque otros puedan no aceptarla, nosotros sabemos, Señor, que tú tienes palabras de vida. ¿A dónde iremos, Señor, si nos alejamos de ti? No importa cuán difícil pueda parecer, no importa cuán difícil sea, Señor, si me alejo de ti, estoy perdido. ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Y podemos clamar, gracias, Padre, por elegirnos a pesar de quienes somos, a pesar de ser lo que somos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de las muchas ofensas que te hemos hecho, a pesar de que seguimos viviendo en una lucha continua, a pesar de que te pedimos perdón, Señor, y nos esforzamos, pero caemos. A pesar, Señor, de que nos falta y de que sí vemos un camino recorrido, sí vemos que nos has transformado, sí vemos que hay áreas de nuestra vida que han cambiado, Señor, pero todavía hay mucho por cambiar. Gracias por concedernos creer, Señor, aun cuando en nuestra propia carne nunca hubiésemos decidido creer en ti. Sí, hay quienes van a decir esta enseñanza es muy difícil, se van a dar media vuelta y se van a ir, pero por su gracia habemos quienes diremos, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Aquí estamos, Señor. ¿Se dan cuenta de la maravilla, de la hermosura del mensaje? ¿Se dan cuenta de la magnitud del agradecimiento que esto debe generar en nosotros? Del gozo que esto debe generar en nosotros. Esto es algo, hermanos, en lo que debemos meditar una y otra vez. Vivimos en un mundo que va a intentar robarnos el gozo. Vivimos en un mundo que va a intentar distraernos. Vivimos en un mundo que nos va a presentar la cosa que nosotros queremos escuchar, lo que nuestros oídos quieren escuchar, falsos maestros que nos van a llenar de mentiras, diciéndonos lo que nuestra carne quiere. Pero en la palabra vamos a tener un mensaje que es difícil, una enseñanza
que no es difícil porque sea compleja, sino porque no le gusta a mi cuerpo, a mi carne, a mi pecado, y que no la puedo entender si no es espiritualmente. Y por su gracia, Él nos concedió entenderla. Por su gracia, Él nos concedió creer. Vamos a recordar eso cada día, hermanos, para que nuestra vida sea nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor, nuestro servicio a Él sea un resultado de esa convicción. Y podamos decir, como dijo Pedro en representación de los 12, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. Vamos a orar. Padre, ¿qué más podemos decir, Señor, sino gracias? ¿Qué más podemos decir, Señor, sino alabado seas por tu misericordia, por tu amor, por esa gracia que derramaste en nosotros, Señor? Alabado seas, Padre, porque siendo quienes somos, Señor, tú nos llamaste. Tú nos permitiste, Señor, escuchar. Tú nos permitiste ver, Señor, la verdad. Entender esta enseñanza con tus ojos, Señor, y no con los ojos de nuestra carne. Nos permitiste ver la belleza, Señor, del Evangelio. Siendo criaturas caídas, Señor, siendo incapaces de reconciliarnos contigo, tú viniste, hiciste la obra, Señor. Y ahora nos dices, vengan, coman y beban de mí para que tengan vida eterna. Confíen absolutamente en mí, solo en mí, para ser salvos y permanecer salvos. Yo hice la obra, yo los salvé, yo los reconcilié conmigo, yo los adopté. Gracias, Señor, por permitirnos ver, por concedernos creer, por atraernos a ti, Señor, y hacer de nosotros criaturas nuevas, hacer discípulos del Altísimo, servidores del Dios Santo, 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 extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero ciudadanos del reino de los cielos, Señor. Gracias por este regalo tan grande, Señor, que nuestra vida, Señor, sea en cada momento una respuesta a este milagro. Concédenos alabarte, concédenos exaltarte, concédenos entenderte cada vez más, concédenos arrepentirnos cada día, concédenos crecer en nuestra relación contigo, concédenos desear, Señor, agradarte, concédenos las oportunidades, Señor, para dar a conocer tu nombre y tu mensaje. Concédenos, Señor, ser útiles para tu reino. Te damos las gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos por siempre en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.